Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien al lado de sus familiares. El día de hoy vamos a ver este video acerca de la función de reproducción. La función de reproducción, chicos, pues tiene una función vital. Antes de esto, que pasemos al siguiente punto de explicar qué es la función de reproducción, solo quiero aclarar que hay dos tipos de reproducción. Está la sexual y la asexual, ¿verdad? Luego de esto, pues tenemos que la reproducción, ¿verdad?, es la función vital mediante la cual unos individuos denominados progenitores dan origen a nuevos organismos llamados descendientes, también llamados hijos, que poseen características iguales o semejantes a la de ellos. La reproducción puede ser asexual, como les comentaba anteriormente, cuando un solo progenitor da origen a uno o varios individuos idénticos a él. O sexual cuando los seres vivos producen organismos con características de ambos. En la reproducción sexual se requiere de la unión de células especializadas llamadas gametos. En este caso, un óvulo y un espermatozoide. Los gametos femeninos son inmóviles y se denominan óvulos, como les comentaba, mientras que los gametos masculinos son móviles y reciben el nombre de espermatozoides. Al unirse los gametos forman el cigoto, que se desarrolla de un nuevo ser vivo. Entonces, chicos, recordemos que esto ya lo vimos cuando vimos el tema del embarazo, donde un óvulo y un espermatozoide se unían y daban origen a un nuevo organismo. Entonces, no solo pasa en nosotros los humanos, sino que también pasa en los animales, ¿ok? Y las plantas tienen su propia reproducción también, puede ser asexual, sexual, dependiendo de qué es lo que estemos tratando. Vamos a pasar a lo siguiente, y los organismos unicelulares se reproducen. Organismos unicelulares significa que solo tienen una célula, ¿verdad? Y ellos tienen su tipo de reproducción de esta manera. La fisión binaria o bipartición, que consiste en la división de una célula progenitora en dos o más células idénticas. Una de ellas es las hidras, como ejemplo. Y vemos ahí el organismo progenitor, cuando se divide el núcleo y el citoplasma y ya hay descendientes. Gracias a la fisión binaria o bipartición, también podemos ver lo que es una mórula, que es cuando nosotros estamos dentro del vientre de mami. Pasamos por esta etapa también. Luego tenemos la gemación, que dice que consiste en la aparición de una pequeña prolongación denominada yema en la superficie de la célula progenitora, que crece y madura hasta convertirse en un nuevo organismo. Ocurre en los hongos unicelulares como las levaduras. ¿Okay? Y tenemos ahí el surgimiento de la yema, separación de la yema y nuevo organismo. Por ejemplo, cuando hay fuera como una chibolita, imagínense que nosotros tuviéramos una chibolita aquí, ¿verdad? Algo pegado, una chibolita. Y luego otra aquí, y cuando se nos cae, ¡pum!, sale otra Kimberly, ¿verdad? Eso es gemación, solo que he explicado en mí. Luego tenemos esporulación, que ya lo habíamos tratado antes, ya lo habíamos visto con el reino plantae, en donde explicaba acerca de las esporas de los helechos, ¿ok? Y dice que consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula progenitora, de cual se originan pequeñas células. Una vez las células están formadas, la membrana se rompe, y los hongos, las algas y los esporozoos se reproducen por esporulación, ¿verdad? Seguimos, y este es igual los organismos multicelulares ahora, solo que no me quiero centrar mucho en esto, chicos, porque esto ya lo vimos antes, y es la reproducción por esporulización. Las algas tienen esa reproducción y lo vemos acá, ¿verdad? Empieza su espora, luego es un gametofito femenino, ya hay dos gametos, la unión de dos gametos se da un cigoto y ya se da un esporofito, ¿sí? Que son las algas multicelulares. Se reproducen de manera asexual mediante gemación, ¿ya? Y de forma sexual por la unión de gametos, ¿ya? Esta de reproducción sexual, ellos necesitan de otro organismo, ¿verdad? Luego tenemos a los hongos macroscópicos, como los mohos y las setas. Están formados por cientos de filamentos llamadas hifas. Cuando mirábamos las partes de los hongos, sabemos que las hifas son las raíces, y
estos organismos se reproducen de forma asexual o sexual, mediante esporas, que es una estructura microscópica, la cual se produce en los esporangios presentes en los externos terminales de las hifas. ¿Ya? Y luego vemos ahí cómo está el esporangio, el crecimiento del esporangio, la formación de la hifa, la germinación de la espora, ¿verdad? Y ahí ya queda. ¿Okay? Ese es su ciclo de reproducción. Para resumir, por esporulación, ¿sí? Y gemación, la anterior, ¿verdad? Que tenía 2 fases. Luego dice que las plantas se reproducen de forma asexual, como sexual, les explicaba también, ¿verdad? Las plantas, al igual que las algas multicelulares, presentan alternancia de generaciones. La reproducción en los musgos mediante esporas, chicos. Eso es lo único que tienen que saber. La reproducción de los helechos mediante esporas. Y la reproducción de las gimnospermas, esto sí, se reproduce por la unión de gametos. El polen es el gameto masculino y se reproduce en los conos masculinos. La ovocélula es el gameto femenino y se reproduce en los conos femeninos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay un cono macho y un cono femenino, ¿verdad? Las esporas, ¿verdad? O los gametos, ¿verdad? Se caen, esto es como una fisión binaria, ¿ya? Caen al suelo, se unen y dan origen a un nuevo organismo, ¿sí? Las esporas no. Las esporas dice acá, los helechos, al igual que los musgos, se reproducen mediante esporas. En los helechos, los esporangios se encuentran en el interior de los soros. ¿Ya? Luego de eso, chicos, está la reproducción de las angiospermas, ¿sí? Las angiospermas son un grupo de plantas muy diverso que se reproducen de manera asexual o sexual dependiendo de las condiciones del ambiente. La reproducción asexual en las angiospermas, la mayoría de las angiospermas se reproducen de manera asexual por medio de fragmentos de su cuerpo, como los esquejes, los bulbos, los estolones y los tubérculos. Este mecanismo de reproducción se conoce como multiplicación vegetativa y tenemos aquí un claro ejemplo, ¿verdad? De un tallo, ¿verdad? Que podemos sembrar a la tierra, pues crece otra plantita, ¿sí? Por ejemplo, también los que son los tubérculos, que es como las papas que yo les explicaba la vez pasada, que eran las raíces, ¿sí? Las raíces dentro de la tierra, pero sabemos que ese es un tallo. Entonces hay otro tipo de reproducción porque van multiplicándose en una misma red, ¿ya? Aquí dice los esquejos o vástagos son fragmentos de tallos o gramas que se colocan directamente en la tierra para que se formen las raíces. Casi todas las angiospermas pueden reproducirse por medio de esquejes. Eso significa que usted pues corta un tallo de un rosal, ¿sí? Lo pone en agua, luego lo pone en la tierra y luego ya de la tierra reproduce una nueva planta. Luego dicen los bulbos son tallos esféricos y subterráneos. Están formados por hojas carnosas que almacenan nutrientes. La cebolla y el ajo se reproducen mediante bulbos. Ya. Vamos a darle siguiente, chicos. Perdón, aquí. Y aquí tenemos la manera ya de reproducción sexual en las angiospermas. Y vamos a ver qué dice. La reproducción sexual ocurre cuando un grano de polen que contiene los gametos masculinos se fusionan con un óvulo o gameto femenino durante un proceso denominado fecundación. Luego de la fecundación se reproduce un cigoto que se desarrolla en un embrión al interior de una estructura denominada semilla. Allí el embrión obtiene los nutrientes que necesita hasta que nace la plántula o la planta, ¿verdad? En las angiospermas el órgano encargado de la reproducción es la flor. En esta se produce el polen, el cual es transportado por algunos animales, el viento o el agua de una planta a otra en un proceso denominado polinización. Y aquí vemos en nuestro ciclo, ¿verdad? Y está 1, las anteras producen los granos de polen.
2. Los granos de polen son liberados y transportados por el viento, el agua o los seres vivos, ¿verdad? Entonces recordemos que el polen es fundamental en lo que es las angiospermas y el polen solo lo podemos encontrar en este medio que es la flor. Luego 3 dice, el grano de polen llega al estigma y luego al ovario a través del pistilo, ¿sí? La forma de la flor, ¿verdad? En el centro, voy a ver si puedo señalar acá. En el centro, aquí, voy a hacerlo con un poquito de aquí, acá. Acá, ¿verdad? Tenemos nosotros lo que es el ovario. Lo que está adentro del ovario, tenemos lo que es el estigma y el pistilo, que es la parte que está acá, arriba, ¿sí? Ahí es donde es depositado el grano de polen. Y luego dice, el grano de polen se fusiona con el óvulo y dan lugar al cigoto, que se desarrolla en la semilla. El cigoto se convierte en una pequeña plántula que germina si las condiciones son favorables. ¿A qué se refieren las condiciones? A que las plantas tienen un tipo de relación, como lo habíamos visto, ¿verdad? Y si tienen un tipo de estímulo, van a tener una respuesta. Si el estímulo es positivo, ellas van a dar una respuesta positiva, pero si el estímulo es negativo, no van a tener una respuesta positiva, ¿verdad? Por ende, eso significa que tiene que ver tanto un estímulo externo como un estímulo interno, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, si la planta tiene mucha agua, no va a poder reproducirse de la manera correcta. Y si le falta, pues tampoco. Entonces, todo tiene un límite y un tipo de estímulo correcto, ¿verdad? Luego dice, en la número 6, la nueva planta crece y desarrolla hojas, raíces y finalmente flores, ¿sí? Y ya cuando se da la flor, pues vuelve a empezar otra vez este ciclo, ¿verdad? De esporulación, que es el correcto. Y hasta abajo, pues de su libro decía, los estolones son tallos que se encuentran sobre la superficie del suelo y forman yemas que al encontrar condiciones favorables dan origen a una nueva planta. La fresa se reproduce por medio de estolones. Esto de los estolones es de las angiospermas, ¿sí? No es de las, perdón, es de las angiospermas, pero es de la manera asexual, no de la manera sexual. De la manera sexual, que nos quede claro que es las flores que poseen flor, y de la manera asexual puede ser, por ejemplo, por medio de esquejes, bulbos, estolones y tubérculos, ¿sí? Que también se denomina como multiplicación vegetativa. Entonces, chicos, eso es por todo lo que es acerca de la función de reproducción tanto en los animales como en las plantas. Y ahora vamos a hacer esta pequeña actividad donde dice, relaciona las columnas sobre la reproducción en microorganismos según corresponda. Entonces, la primera dice gemación. Entonces yo vengo y leo. ¿Consiste en la división de la célula progenitora en dos células hijas idénticas? No. ¿Consiste en la aparición de una yema en la superficie del progenitor que al crecer da origen a un nuevo individuo? Esta es la correcta. Entonces yo voy a hacer la línea, ¿sí? Solo denme un chancecito aquí que no quiere. Aquí estamos. Aquí. ¿Verdad? Luego dice esporulación. En esporulación ya leímos la primera y no es. Entonces la sería la siguiente, que dice consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula madre. Cada uno de estos núcleos da origen a un nuevo individuo. Entonces esta sería esporulación. Y bipartición consiste en la división de la célula progenitora en dos células idénticas. La bipartición podemos encontrarla en lo que es bacterias, esporozoos o levaduras. En bacterias. ¿Y por qué se me hace tan fácil unirlo? Es porque las bacterias son unicelulares. Ese es un primer ejemplo. Luego dice consiste en la aparición de una yema, que es bipartición, serían las levaduras.
y consiste en la división sucesiva del núcleo de la célula madre, los esporozoos. Porque recordamos que esporulación tiene que ser por mediante esporas, ¿sí? Entonces, chicos, esa fue la actividad del día de hoy. Espero que pues me hayan entendido un poco. Siempre cualquier duda, cualquier comentario me pueden preguntar en la siguiente clase virtual que vamos a tener. Espero que tengan un buen fin de semana, una semana excelente también, y sobre todo, chicos, que todo este proceso que estamos llevando hoy en día, pues que sea de emoción para nosotros, ¿verdad? Que este tercer bimestre que vamos a empezar sea de mucha emoción, de buena actitud, de empeño en nuestros trabajos, y poco a poco vamos a ir descubriendo cosas nuevas, ¿sí? Pero para eso tenemos que tener una actitud excelente. Entonces, chicos, yo sé que ustedes pueden hacerlo, que ustedes pueden tener esta buena actitud. Cualquier comentario o duda, estoy para servirles. Entonces, adiós, chicos, un gustazo de verlos.